Hola, buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, profesor. Bueno, no sé si vieron o tuvieron la oportunidad de ver este diagrama. ¿Se acuerdan que estábamos platicando de él? Y pues era parte de la planeación, de lo que podemos elaborar para poder tener una estructura al momento de elaborar nuestras clases. Uno de los, digamos, puntos que tenemos es el análisis. Bueno, es la indagación y el análisis. Bueno, dentro del análisis tenemos explicar y justificar la necesidad, identificar y priorizar la investigación, analizar los productos existentes o los individuos en este caso, y desarrollar las instrucciones de diseño. Muchas veces no nos platican o no nos involucramos en las situaciones de los alumnos, ¿no? Entonces, ha llegado a pasar situaciones donde, por ejemplo, en mi caso, yo realicé alguna vez por ahí una actividad. Eran niños de primero de primaria. Y pues se supone que en esa etapa, empezando la primaria, empiezan a tener ya un poquito más de dominio sobre las letras los niños. La actividad era ubicar un poquito la parte del teclado, de cómo están organizadas las letras. Para los que no saben, la estructura o la organización de su teclado se desarrolló dependiendo de qué tanto usamos ciertas letras. Entonces, la distribución de su teclado se elaboró cuando ocupábamos la máquina de escribir, ¿no? Y entonces, como nosotros vamos tecleando, anteriormente en una máquina de escribir teníamos unos ganchos o unos alambres con las letras que iban golpeando en una cinta para que esa cinta pintara en el papel. Entonces se distribuyó de tal manera que conforme fuéramos escribiendo, evitáramos el roce o el empalmamiento de esas teclas o de esas letras y pudiéramos escribir rápido. Después, cuando se inventó la computadora, se hizo un estudio porque se podía reorganizar el teclado en el orden alfabético. Pero la gente ya estaba acostumbrada a esa distribución y por eso es que se mantiene actualmente la distribución del teclado conforme a como existía antes en la máquina de escribir. Entonces, el cómo empezar a utilizar el teclado, el mouse y todo, bueno, el conocimiento de esa parte, de que existen esos dispositivos, se ve en el kinder, con juegos y con otra cosa. El caso es que la clase consistía en ubicar las letras dentro del teclado. Obviamente un niño de esa edad ya conoce las letras. Y entonces la actividad era escriban los nombres de su familia completos. Papá, mamá, hermanos. ¿Sale? Empieza la actividad y cuando llegamos, bueno, primero eran los hermanos y cuando llegamos a los papás, uno de los niños se para y tiene una reacción agresiva. Se trató de controlar, terminó la clase, se entregan los niños a su maestro y al hacerle el comentario de la reacción que tuvo el niño, el maestro dice, sus papás se están divorciando, el niño era muy allegado a su papá y su papá está en Estados Unidos. Entonces, detalles como esos los podemos evitar al tener el conocimiento de hecho, si se fijan por acá, viene uno que dice identificar
y priorizar. O sea, hay que identificar y tenemos que analizar también las situaciones en las que podríamos afectar o incomodar, ¿no? De repente, nosotros como maestros a veces hacemos comentarios sobre la religión, sobre la política, y nos empezamos a meter en ciertos terrenos donde no deberíamos, porque vamos a causar polémica, vamos a causar incomodidad, y cada uno tenemos nuestras creencias y cada uno debemos de respetarnos. Y entonces, si nosotros, no es que nos involucremos y seamos amigos o los papás, ¿no? Pero sí, al tener cierto conocimiento de la situación que se vive un poquito en casa, es más, a esa edad, si ustedes llegan a dar clases o trabajan dando clases a niños de kinder primaria, ustedes como maestros se van a saber la vida íntima de pues, lo que viven en los niños en su casa, ¿no? Ellos lo platican de forma natural porque para ellos pues es lo que están viviendo. Ellos a esa edad no saben maldad, no saben groserías, no saben, o sea, pueden hacer ciertos movimientos y ciertas señas que donde para ellos no es ni siquiera agresión, ¿no? Entonces, ante todo, y siempre que vayan a trabajar con un grupo, traten de ubicar un poquito a sus alumnos, ¿no? Yo, si se fijan, casi no, ¿cómo se llama? Casi no platicamos, casi no trato o sea, que ustedes se den cuenta de que yo me involucre con ustedes, pero el simple hecho de que les diga buenos días, buenas tardes, y yo veo quién me contesta, quién no me contesta, de repente, hasta en la forma. Profesor, disculpe, ya no se escucha bien. Ya no estamos escuchando su clase, profe. Ya, perdón, creo que tuve un problemita ahí con el internet. Bueno, les decía yo con ustedes, el simple hecho de que manden sus correos, de que de repente tengan dudas y me escriban por WhatsApp, o incluso hasta cuando les los saludo, pues veo quién me contesta, ¿no? Entonces, más o menos de cierta forma va uno descifrando el cómo son. Ok, bueno, una vez que tengamos identificado ciertas situaciones que podrían incomodar, nosotros ya más o menos vamos generando como el entorno o un camino hacia donde podríamos planear. Es un tema, si se fijan ahorita, como muy amplio. La verdad es que cuando lo vamos desarrollando, o sea, no es que cada que vayan ustedes a dar una clase generen todo este tipo de actividades, pero inconscientemente pues se van cubriendo y se van desarrollando todas. El siguiente punto es desarrollar ideas, y dentro del desarrollar ideas, especificar qué vamos a desarrollar, que es las especificaciones del diseño, desarrollar ideas del diseño, presentar el diseño elegido, desarrollar dibujos, diagramas y planificación. Ok, dentro del desarrollo de las ideas, es primero que ubiquemos, ya más o menos sabemos algunas situaciones de nuestros alumnos, ya ubicamos qué edad tienen, ya ubicamos nuestro tema, ya tenemos, digamos que parte del desarrollo de nuestras ideas, ¿no? Tenemos los puntos básicos o los principales. Tenemos el tema, a quién lo vamos a dirigir,
si son más niños, si son más niñas, toda esa parte. ¿Ok? Y tenemos que identificar también cómo lo queremos desarrollar. Por ejemplo, les decía yo en clases anteriores, no sé si alguno de ustedes ha tomado cursos ahorita con lo de la pandemia, pero empezaron a hacer cursos gratuitos, de repente no era todo el curso, hay diplomados en donde les dejan entrar a 1 o 2 clases como para que se animen y lo paguen. Y hay diferentes formas de dar esos cursos o esos talleres o esos diplomados o esas clases en línea. Tenemos, por ejemplo, nosotros ahorita una forma es utilizando el Zoom sin vernos. Ustedes nada más pueden ver mi pantalla. Tenemos, hay cursos donde se elaboran videos ya grabados sin que veamos al ponente. Solamente vemos, por ejemplo, un curso de Excel y nada más vemos su pantalla de Excel, vemos cómo mueve, cómo habla, pero nunca vemos al ponente. Tenemos otros cursos donde se graban los videos, donde vemos al ponente, pero son videos grabados con evaluaciones al final, y al finalizar nos dicen pasaste, no pasaste, ahí está tu reconocimiento y es todo, en el caso de los que tengan reconocimiento. Tenemos otros cursos donde, por ejemplo, como se generan los videos, se sube material, como lo manejamos nosotros también, y una vez a la semana tenemos contacto visual, o sea, el maestro o la persona que nos está explicando, se hace una sesión en línea, en vivo, y podemos expresar nuestras dudas, quejas, sugerencias, y en esa sesión se van despejando. Esos son como algunos métodos, ¿no? Hay más, pero digamos que actualmente son esos. Para los que no sabían, por ejemplo, en Europa, antes de esto de la pandemia, ya se estaban desarrollando ciertas técnicas para hacer incluso exámenes profesionales en línea. ¿Ok? Y las técnicas que se elaboran o que se estaban haciendo eran mediante simuladores, y durante su ciclo o durante su desarrollo de la carrera, obviamente les pedían a ustedes escribir, les piden que activen su cámara de repente por ratitos, y van tomando, por ejemplo, la distancia. Cuando ustedes les piden activar su cámara, se toman la distancia a la que ustedes se sientan, las posiciones en las que ustedes se sientan, la velocidad a la que ustedes escriben, la velocidad en la que ustedes, por ejemplo, les dicen, abran esta página, denle clic en tal opción, denle clic en esta otra opción, y se van tomando tiempos de todas esas actividades. El día que se hace el examen profesional, se les hace un examen en línea. Obviamente no tenemos la certeza o el 100% de seguridad en que nadie los esté ayudando, pero al generar todos estos tiempos durante el proceso mientras ustedes están estudiando, podrían detectar o se podría saber si es que hicieron trampa o no al momento del examen. ¿Ok? Y cubrir todas estas, no sé si por ahí vieron algún video donde dicen que están tomando clases y se cierran los ojos y en los párpados se pintan los ojos como si los tuvieran abiertos y el maestro no se da cuenta. Algunos ponen de plano su fotografía cuando les piden cámara, pues para no estar en clase. ¿Ok? Entonces, todas estas situaciones, o sea, así como hay ingenio para cubrir esa parte o hacer que el maestro no se dé cuenta, también hay ingenio del otro lado para poder cubrir esos puntos ciegos donde podríamos detectar si el alumno está haciendo trampa. Entonces, el primer punto es detectar ciertos conflictos o problemas que nos podría ocasionar algunas actividades. En la siguiente es desarrollar nuestras ideas. A lo mejor ustedes, yo por ejemplo ahorita puedo tener una idea de alguna actividad donde yo les pueda ir preguntando
pero me podría ser un poquito difícil irles preguntando y esperando su respuesta. Y algunos, como por ejemplo a todos nos pasa, que de repente se te va el internet, de repente regresa, a ciertas situaciones, ¿no? Algunas personas que no pudieron entrar a la clase. Ahora, tenemos que identificar hacia qué personas va enfocada nuestro tema o hacia quién lo vamos a desarrollar, porque en base a eso podemos elegir colores, podemos elegir dibujos, podemos elegir movimientos. Yo, por ejemplo, les decía, si ustedes elaboran unas diapositivas, yo ahorita, a la edad que tienen ustedes, ponerles tantos movimientos, en lugar de llamar su atención, van a decir, me estoy mareando, ya no quiero ver la presentación. ¿Ok? Y para un niño, el tener movimiento y que se mueva y que se cae la diapositiva y cosas así, es despertar su interés, ¿no? A lo mejor ahorita a ustedes sí les llama la atención un movimiento, pero uno, dos, no tantos, ¿ok? Entonces hay que enfocar esas partes también. Luego, una vez que ya tenemos como elaborada nuestro tema y ya desarrollado, debemos de darle una revisión para poderlo presentar. Y una vez que lo presentamos, van a surgir dudas. Siempre tienen que surgir dudas. El hecho de que les diga a un alumno, no hay dudas, a lo mejor en la cuestión teórica no hay dudas, pero cuando lo llevamos a la práctica, ahí surgen las dudas, ¿no? Yo ahorita, por ejemplo, les planteé un tema sobre una actividad y el problema de un niño que sus papás estaban divorciando, pero podríamos haber caído en el tema de que el papá falleció, o podríamos caer en el tema de que pues su mamá de este niño era mamá soltera, y la mamá nunca le habló del papá, y entonces en la escuela le hacen burla a sus compañeros por no tener papá, que no es nada malo, ¿no? Al contrario, habría que hacer o resaltar el esfuerzo de la mamá, pero para un niño eso es como normal, o porque yo en mi casa sí lo tengo y él en su casa no. Detalles así, ¿no? Donde alguna vez tendríamos que generar conciencia en los niños desde esa edad, en ciertos temas que podrían suceder en las casas, pero pues, la verdad es que no sucede así, ¿no? Entonces, hay muchos temas que involucran ciertas situaciones en casa, que no nos vamos a meter mucho ahí, pero sí generan duda, ¿no? Y entonces ya en la práctica empiezan las complicaciones. Y lo mismo sucede ahorita, por ejemplo, con ustedes. Ahorita ustedes están estudiando. Algunos ya trabajan, ya dan clases, ya llevan los temas hacia su trabajo. Y eso ayuda mucho en cuestiones, por ejemplo, si les dejan tareas, si les dicen hay que hacer una clase, pues si ya están trabajando, ya ubican más o menos cómo elaborar una clase, una planeación, si hay que entregar a la SEP, si no. Y quien no trabaja, pues se queda en la teoría. Y cuando llegamos a la práctica, pues ahí empiezan los golpes, ¿no? O las complicaciones. O chin, le hubiera puesto atención al maestro cuando estaba explicando eso, pero como ya me estaba dando sueño, pues no le puse atención. Entonces, les digo, una cosa es la teoría y otra es la práctica. Y siempre que tengan donde practicar, siempre les va a ayudar o a favorecer el tema de ya trabajar, ¿no? Nos quitan muchos miedos, han pasado situaciones donde a lo mejor ustedes ahorita que están estudiando pedagogía de chiquitos no hablaban y ahora resulta que se ponen a explicar un tema y son la eminencia hablando, no tienen muletillas, tienen a sus alumnos atentos en todo momento, el alumno los busca mucho porque les gusta cómo dan la clase, todo eso va cambiando. Y al revés, hay gente que habla mucho de chiquito y cuando crece, pues deja de hablar. Hay unos niños que son el relajo total y cuando crecen ya son serios, ya son profesionales, ya tienen su trabajo. Entonces todos vamos evolucionando
Y esa evolución también nos lleva a esto de la planeación. Ustedes pueden generar su planeación con tiempos y todo. Y a lo mejor yo planeo este tema de darlo en 3 clases. Pero si yo veo que ahorita, digo, no nos vemos, pero si estando en clase yo veo que se aburren, les da sueño o algo, tengo que buscar la forma de hacerlos despertar y de que se involucren en el tema para que tengan cierto interés en el tema. ¿Ok? Entonces, eso, yo pude haber entregado mi planeación que me iba a tardar 3 semanas y a lo mejor en la primera clase me di cuenta que no logré lo que yo quería y voy a tener que evolucionar y voy a tener que modificar ese plan que ya tenía yo, porque de alguna forma tengo que lograr que ustedes despierten ese interés. ¿Ok? Entonces, ¿cómo voy a crear esa solución? Pues tengo que adaptarme, tengo que checar qué habilidades técnicas, qué complementos tengo, si puedo usar la computadora, si a lo mejor necesito plastilina, si algún material, ¿no? Tengo que seguir con el plan original, pero puedo adaptar ciertas características para poder lograr lo que yo quiero y a la larga lo tengo que justificar dentro de mi planeación, las modificaciones que voy a realizar. ¿Ok? Y bueno, ya como para finalizar, tenemos que generar una evaluación. En algunos métodos educativos nos dicen que evaluar es como exponer y que no es correcto, bueno, exponer al estudiante y que no es correcto porque también tiene ciertas complicaciones psicológicas en algunas. En otras nos dicen que tenemos que evaluar porque tenemos que saber el nivel o si logramos lo que queríamos, ¿no? Entonces, la evaluación, ¿para qué nos ayuda? Pues nos ayuda a explicar el impacto de la solución, ¿no? ¿Qué tanto logramos abarcar y llegar o cubrir el tema? ¿Sale? Explicar cómo podría mejorarse la solución. Porque nosotros quizá tuvimos una modificación a la hora de desarrollar todo nuestro tema, pero a lo mejor sí logramos cierto avance, pero a lo mejor el también modificar eso pudo afectar y en lugar de mejorar, a lo mejor disminuyó lo que nosotros queríamos o la meta a la que queríamos llegar. Evaluar si tuvimos éxito con nuestro método y a lo mejor ya no podemos hacer nada respecto a ese tema de que ya avanzamos, ¿no? O sea, sí logramos algo, pero no como debía ser. Pero podríamos detectar que esa línea por la que vamos, ya lo estamos logrando, ¿sale? Y podríamos ir mejorando ese método conforme vamos avanzando, ¿ok? Entonces, eso es con respecto a la planeación y el diseño. No sé si tengan alguna duda o un comentario sobre el tema. El tener las planeaciones y más los que trabajan para o piensan trabajar en SEP, hay que tener un juego de, o sea, les dicen, en tus planeaciones tienes que ocupar las palabras visión, misión, diseño, modificar, actualizar, o sea, aparte hasta los verbos que tienen que utilizar, se los dan, no es así como que ustedes escriban todo y ustedes avancen. Bueno, respecto a los objetivos, pues el objetivo principal de una planeación y el diseñar el diseño de su clase, pues es que nuestros objetivos y las competencias tracen una ruta por la cual vamos a generar un aprendizaje efectivo. Y pues este es como que el principal, como la principal meta, ¿no? Planear tiene como finalizar, ordenar
O sea, que ordenemos todas nuestras ideas, las definiciones, temas, y que todo lleve un cierto tiempo para poder generar un aprendizaje al que nosotros ya habíamos o estamos proponiendo. ¿Sale? Hay ciertos como metas que se generan a corto, mediano plazo y a largo plazo. Y normalmente, pues tenemos todo el ciclo escolar o todo el año escolar para ir desarrollando estas planeaciones o estos métodos de aprendizaje. ¿Sale? Todo esto nos va a ir ayudando a ir previniendo pues ciertas complicaciones que se vayan generando. ¿Sale? Tanto del lado del alumno como del lado de los papás, se genera a veces una expectativa de qué se esperan de los profesores. Y pues normalmente esperamos como alumno que el maestro domine el tema, que el maestro tenga la teoría y la práctica suficiente para podernos generar ciertas problemáticas y poder aprender pues de lo que ya se ha vivido, ¿no? Entonces, con respecto a eso, pues esperamos que tengan conceptos, que ciertos procesos ya estén probados o que estén funcionando y algunas actitudes que se puedan promover para el desarrollo, ¿no? Luego, pues también esperamos esa parte del conocimiento, ciertas experiencias, algunos términos, el dominio del tema, el dominio didáctico, tener ciertas disciplinas de enseñanza, organización en algunos objetivos y contenidos. Y eso es con respecto a la planeación. Del diseño, ¿qué esperamos del maestro? Pues que se comunique de forma clara, que su comunicación, aparte de clara, sea precisa, que tenga ciertas estrategias de enseñanza, que esa comunicación o esas explicaciones sean de manera correcta o precisa. Es un poquito complicado y algo que no les platiqué es, si nosotros tenemos un grupo de 3 personas, recuerden que para aprender todos tenemos diferentes métodos. Hay quien es auditivo, hay quien es kinestésico, y entonces yo puedo hacer una actividad donde se involucren todos, pero a lo mejor hay alguien hubiese preferido nada más escuchar, ¿no? Y entonces es un poquito complicado, y entre más grande es el grupo, más complicado es, y no vamos a lograr que todos tengan como su desempeño pues completo, ¿no? O que todos estén a gusto con la clase, pero sí en su mayoría, ¿sale? Entonces, que el contenido de la clase no sea tan pesado, tan teórico, que el tiempo se optimice, que la enseñanza sea un poquito más fluida, que se promueva el desarrollo del pensamiento, que a la hora de evaluar el proceso de comprensión no sea tan pesado, porque a veces como estudiante decimos ya van a empezar los exámenes, y entonces nos empezamos a complicar y empezamos a tener problemas y empezamos a saturarnos y a bloquearnos y los nervios, y empiezan muchos problemas, ¿no? Entonces, si el maestro todo esto nos lo va aportando, pues va siendo mucho más fácil. ¿Sale? Entonces, ahora, ¿cuál es el objetivo? Y lo veníamos platicando desde la clase pasada. ¿Cuál es el objetivo de generar o hacer una planeación? A pesar de que todavía tenemos ciertos métodos, ciertos temas que se utilizaban antes,
Anteriormente el maestro llegaba, hablaba, y si el maestro decía que era verde, aunque ustedes supieran que era amarillo, seguía siendo verde. En la actualidad ahora, ustedes como alumnos pueden aportar, pueden corregir al maestro, no está mal visto. Incluso hasta uno como maestro de repente agradece esas intervenciones. Pero todavía hay ciertos maestros o ciertas características que prevalecen desde, pues, de tiempos atrás, ¿no? Entonces, pues, digamos que la mezcla de esas dos partes nos lleva todavía, o podría llevar pues a mejorar, ¿sale? También les platicaba yo qué es mejor, planificar o improvisar. Si yo improviso, los puedo estar haciendo bolas, los puedo estar, le llaman cantinflear, ¿no? Y no ni llevo un orden, ni llevo a cierto tema. Mientras que si planifico, pues llevo un orden, llevo ciertos tiempos. Yo, por ejemplo, ahorita con este tema, esta clase acabamos. Yo les voy mezclando teoría con práctica para que también no se vayan aburriendo, para que lleven, no esté tan pesada la materia, y llevamos un proceso, ¿no? De repente, a lo mejor parte de la motivación que se tiene que generar en un alumno, si yo les digo, esta actividad se tiene que generar para la siguiente semana, y entonces, lejos de que ustedes lo hagan con gusto, nada más se genera esa actividad y la tenemos que hacer por obligación. Mientras que si vamos generando cierta confianza en el alumno, pues hay cierta motivación, podría haber cierto interés sobre el aprendizaje. Hay algunas herramientas de las que yo les estoy hablando que ya alguno de ustedes ha utilizado o que ya las domina, y a lo mejor esa parte se les puede hacer un poquito pesada, ¿no? O aburrida. Pero digamos que vamos generando ese cierto interés, ¿no? Ahora, el también planificar va generando cierto interés, van entendiendo ustedes un poquito mejor los temas que se van abordando, se elaboran de manera correcta, y pues tenemos nuestros contenidos, ¿no? A fin de cuentas, digamos que de los puntos principales o de los que nos puede ayudar es documentar la información, organizarla, determinar el tiempo en el que queremos o creemos que podemos hacer llegar la comprensión de ese tema. Ahora, no porque ustedes planeen 2, 3 clases, quiere decir que exactamente va a suceder en esas 2, 3 clases. Pudiera ser que ciertamente no generemos tantas dudas y que entonces, pues quede comprendido el tema mucho más rápido. O pudiera ser al contrario, en lugar de 2, 3 clases, a lo mejor ocupamos 5. ¿Sale? Entonces, al finalizar tenemos que evaluar si logramos el aprendizaje. Ok, entonces, bueno, esto es con respecto a la planeación y al diseño. Después hay un tema que se llama guión. Y ese guión no es más que la secuencia didáctica, ¿no? Disculpe, profe. Sí. Está compartiendo pantalla porque ¿Sí, no no la veo. ven? No. Pequeño detalle, No, ¿verdad? yo tampoco la veo. Espérame. Déjame, ¿dónde está? Ah, ya. Hace un ratito sí la veían, pero ahorita la dejaron de ver, ¿no? Desde que se volvió a conectar, profesor, Ajá. no la Se me vemos. fue el internet. Espérame tantito. Bueno, de todos modos estaba yo viendo el diagrama y apenas ahorita iba yo a cambiar la diapositiva. Nada más, espérenme. Acá está. Ahí ya la ven, ¿no? Sí, profesor, ya se ve. Ok.
bueno, respecto al guión, tenemos, no es más que una secuencia didáctica y tenemos 3 puntos. Uno, que es la enseñanza, en donde vamos a generar cierta motivación para el aprendizaje. El otro punto es donde vamos a desarrollar, el tema y donde ya involucramos al alumno. Y la tercera parte, que es la evaluación o el cierre. ¿Sale? Entonces, cuando trabajamos en la elaboración de recursos multimedia, por ejemplo, como el que vimos para hacer los videos, hay algunas situaciones que son de importancia y que debemos considerar para el cuidado de la calidad y la efectividad. ¿Sale? En el caso de que elaboremos algún video educativo. Uno de estos puntos es tener muy clara la idea de lo que vamos a desarrollar o a ilustrar mediante este método. ¿Por qué es tenerlo claro? Cuando ustedes elaboran, por ejemplo, no sé, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero por ejemplo, si alguno de ustedes ya trabajó con Powtoon, por ejemplo, se elaboran presentaciones, se elaboran ciertas dinámicas o ciertos movimientos en algunos elementos, pero llevamos un tiempo. Y hay gente que trata de ir presentando, como hacer una presentación con Powtoon, pero irle explicando. Cuando nosotros elaboramos una presentación con con tiempos, es muy complicado, ¿sale? Necesitaríamos tener como máquina nosotros el texto, evitar nervios y hablar fluido, porque si nosotros nos trabamos en algo, vamos a retrasar los tiempos que tiene la diapositiva o la presentación. Y al retrasar esos tiempos, ya sea que o nosotros acabamos antes o nosotros acabamos después de la presentación. Entonces, los elementos multimedia normalmente se hace la observación de que eviten ocuparlos para alguna presentación. Si ustedes van a hacer el video, a presentar el video y después a explicarlo, está perfecto. Pero si ustedes quieren ir presentando su video y aparte irlo explicando, es muy complicado y casi imposible que lo logren. Ahora, si lo quieren ver de otra forma, este diagrama que están viendo en pantalla, no es más que, ay, espérenme tantito. Si lo quieren ver de otra forma, este triángulo azul que ustedes ven, enseñanza, no es más que el inicio de nuestro tema, en donde vamos a abarcar la motivación del aprendizaje. Disculpe, ya no se ve en pantalla. ¿Ya no la ves otra vez? Sí, no, ya no está. Ahí ya la ven, ¿no? Sí, profesor. Perdón. Les decía yo, el primer punto es el inicio, en donde vamos a abarcar cierta motivación para el aprendizaje. El segundo punto es el desarrollo de nuestro tema, donde ya vamos a involucrar al alumno. Y el tercer punto es el cierre, donde vamos a evaluar la aplicación o el gusto por el tema en donde, pues, que desarrollamos. ¿Sale? Entonces, esto nada más es como un resumen de lo que explicamos hace un ratito, de los puntos que
que tenemos que considerar. Y bueno, ahora, déjenme ver si me da tiempo. Sí. Tenemos la elección de las actividades. ¿Cómo podemos elegir una actividad? ¿Y para qué sirve una actividad? Si yo simplemente doy teoría, ustedes como alumnos se van a empezar a aburrir. Necesitamos generar una actividad donde podamos generar cierto gusto y donde mediante la actividad, el proceso, el involucrarnos, el meter manos, el aportar, a veces nos es muchísimo mejor adquirir el conocimiento, ¿no? ¿Para qué sirven las actividades? Pues para facilitar el conocimiento. Esa es la principal característica, ¿no? Y tenemos actividades de aprendizaje. Tenemos la esfera cognitiva, la esfera afectiva y la esfera de la conducta. Entonces nos vamos a ir un poquito ahorita con la cognitiva. La cognitiva es una forma para ordenar nuestras actividades. La afectiva trata de las emociones y la de la conducta es una forma que ayuda a cambiar el comportamiento. ¿Sale? Hay actividades en las que, por ejemplo, no, por más que tengamos cierto interés o nos busquemos cierta reacción en el alumno, pues no va a suceder, ¿no? Y hay actividades en las que, por ejemplo, no sé, estamos hablando del cuerpo humano y podríamos generar cierta sensibilidad sobre el comportamiento o sobre nuestra propia alimentación. ¿Ok? A veces hay ciertas actividades donde nosotros enfocamos esa actividad hacia un tema y a veces llegamos a tocar ciertos puntos emocionales en donde desviamos un poquito nuestro método, nuestra meta más que nada. ¿Sale? Entonces, les digo, todo esto es teoría. Al final, obviamente nosotros vamos a pensar en una actividad para poder fijar el conocimiento. No vamos a estar pensando si estamos elaborando nuestra actividad en qué método de aprendizaje. Perdón. Pero sí es bueno que lo sepan, que lo conozcan, porque eso también podría ayudar a facilitar su trabajo. ¿Sale? Dentro de las actividades y de lo que venimos platicando, tenemos el manejo de la línea del tiempo. Hay miles de formas de elaborar una línea del tiempo. ¿Qué es una línea del tiempo? Es una gráfica o una representación gráfica donde vamos a poder explicar visualmente de manera rápida periodos cortos, medianos y largos. ¿Sale? ¿Para qué sirve? Pues nos ayuda a comprender la sucesión de algún tema. Por ejemplo, en el caso de la independencia, pues podríamos poner el periodo donde estuvo en batalla Miguel Hidalgo, el periodo donde estuvo Morelos, el periodo donde estuvo Iturbide y así sucesivamente. ¿Vale? Podríamos elaborar una línea del tiempo sobre, por ejemplo, nuestra materia, ¿no? En la semana 1 vamos a ver tal cosa, en la 2 tal cosa, en la 3 tal cosa. Incluso no tenemos fechas, pero nuestro plan de estudios podría ser una línea del tiempo. ¿Ok? Entonces, ¿a qué nos ayuda? Por ejemplo, ahorita que les puse el ejemplo de su plan de estudios, no es lo mismo. No es lo mismo que ustedes vean un listado de temas, a que yo les ponga un tema
con colores, con algún icono, algún dibujo, con el número de otro color. Ciertamente estos dibujos, estos colores, esta forma va a generar cierto interés en el que nosotros vamos a adquirir el conocimiento de manera más rápida, más ligera, más suave, va a generar cierto interés en nosotros, ¿sale? Y es aquí en donde nosotros, para generar una línea del tiempo, anteriormente pues lo hacíamos en un papel bond grande, lo pegábamos en el pizarrón o hacíamos nuestros dibujos como maestros en el pizarrón, ¿sale? Actualmente pues nos podemos apoyar de la computadora, que es el tema principal de nuestra materia. Ocupar la computadora, ya contamos con algunos pizarrones inteligentes. Otro de los métodos que hay, se elaboraron unos pizarrones donde se marcan, es un aparato que se pone en la esquina del pizarrón, se marcan los puntos para saber las orillas o hasta dónde va a comprender nuestro pizarrón. Yo elaboro mi presentación y yo esta presentación la proyecto hacia el pizarrón, ¿no? Por medio de un proyector, la proyecto en el pizarrón. Y yo puedo ir haciendo garabatos, agregando flechas, agregando algunos dibujos. Esos dibujos se van a ir guardando en la presentación. Y por ejemplo, anteriormente si a ustedes les daba sarampión y no podían ir a la escuela, pues se perdían sus clases. Actualmente pues tenemos Zoom, tenemos Skype, tenemos muchas herramientas por las cuales nos podemos conectar, podemos estar en clase sin estar en la escuela y sin tener contacto con nuestros compañeros. Todas estas herramientas ya se manejan, se fueron elaborando y desarrollando durante este tiempo. Muchas de estas herramientas no eran aceptadas por un estudiante, pero, por ejemplo, ahorita con la pandemia, pues, aunque no quisiéramos, las tuvimos que aceptar, ¿sale? Mucho de lo que estamos viviendo ahorita, por ejemplo, la educación a distancia no se veía con buenos ojos. ¿Por qué? Porque es un poquito más pesado, porque tenemos que investigar por nuestra cuenta, porque en lugar de ir a la escuela y estudiar 8 horas, ahora tengo que estudiar 16 horas, por esas situaciones, ¿no? Para las personas que son autodidactas, ese método de aprendizaje es mucho más práctico, es mucho más fácil, aprovechan sus tiempos, pero les repito, cada quien tiene su método de aprendizaje y pues cada quien lleva sus ritmos, sus tiempos, sus formas. ¿Ok? Entonces, a eso hacemos referencia con una línea del tiempo. El hacer una línea del tiempo es hacer una planeación. En clase pasada, si no mal recuerdo, les platicaba yo sobre un acordeón, donde ustedes van a lo mejor durante el periodo o el tiempo de clases, ustedes no comprendían ciertos puntos, ciertos temas. Al no comprenderlos, pues los desconocen. Pero cuando hacemos un acordeón tratamos de hacer un resumen. Lo hacemos con letra chiquita porque obviamente no queremos que lo vea nadie más el acordeón. Y al hacer el acordeón, en su mayoría, el que hizo el acordeón está estudiando, está repasando y a lo que no quiso o no aprendió, en ese momento se le va a fijar el conocimiento de lo que no sabía. Y en su mayoría el que hace el acordeón, no los estoy invitando o propiciando a que hagan acordeones para sus exámenes, pero el hacerlo ese resumen, les hace que repasen sus temas
y en su mayoría el que hace el acordeón a la mera hora no lo usa. ¿Sale? Y si luego dice, pues no lo vas a usar, pásamelo, no le va a funcionar a la otra persona porque no saben si en qué orden llevaban su acordeón. Si ustedes, por ejemplo, el segundo tema sí lo dominan, entonces ese no lo agrego al acordeón. Entonces, en su mayoría, de repente les digo, eso llega a pasar con los estudiantes, pero no por eso quiere decir que a todos nos funcione. ¿Sale? Y bueno, esto es con respecto a este tema. La próxima clase ya vamos a hablar sobre el texto, cómo podemos ocupar el texto y qué colores podemos utilizar para llamar la atención. ¿Sale? No sé si tengan alguna duda de esta parte. Bueno, Yo creo que que ya tengan sí. bonito fin de semana, que descansen. Profesor, disculpe, Sí, una pregunta. ¿La próxima semana va a haber examen? sí. Les voy a subir, bueno, primero que nada, y qué bueno que tocaste el tema, porque ya me voy a despedir. Ya algunos de ustedes, compañeros, compañeras, ya me mandaron sus 2 trabajos. Acuérdense que, si no mal recuerdo, esos trabajos valen el 50%, ¿ok? De su calificación. La participación, que en su mayoría, a menos que no hayan entrado a clases, tienen la participación, vale el 20%, y la evaluación vale el 30%. Aquí déjenme les pongo acá mi pantalla rápido antes de que acabe la clase. Acá, sí están viendo mi pantalla, ¿verdad? Acá donde dice evaluación. Sí, Ok, la próxima clase yo les voy a dar la clase o el tema. Y aquí en esta pestaña que dice evaluación, les va a aparecer el examen. Normalmente son, bueno, ya en su mayoría ya tomaron clases conmigo. Son 5 o 10 preguntas cuando mucho. Son de opción múltiple. Y déjenme ver si el día martes ya les tengo la evaluación acá. Va a estar sencilla. Les digo, traten de hacerla durante la semana. Nosotros vamos a tener clase normal. Yo voy a tratar de subirles la evaluación el día martes por si ustedes quieren hacer la evaluación antes. ¿Sale? Y ya liberarse de la materia para que ustedes puedan estudiar para las otras materias. Gracias, Ok, profesor. ¿Y qué tiempo va a estar disponible? ¿Perdón? ¿Qué tiempo va a estar disponible en la plataforma? Yo las voy a dejar, lo que pasa es que yo tengo que entregar calificaciones, me parece que el martes. Entonces yo se las dejo disponible hasta el domingo en la noche. O sea, del martes al domingo, y si no el martes, el miércoles temprano. Pero del martes al domingo de la próxima semana va a estar activa el examen. Y van a ser 5 preguntas, de una vez se los adelanto eso. Ok, profesor, gracias. 5 preguntas de opción múltiple. Tienen hasta el mismo domingo para mandarme sus 2 trabajos para que yo pueda subir sus calificaciones. ¿Vale? Oiga, profe, Sí. yo El hice domingo mi que viene, ¿verdad? video, Sí, domingo 21 de febrero. ¿Qué pasó? yo hice mi video en una aplicación, pero para descargarlo me cobraban, entonces se me facilitó grabar la pantalla, pero ya tengo el video y se escucha bien el sonido y se ve bien. No sé si así se lo pueda mandar. Así mándamelo. No se compliquen ustedes por esas cosas. Ok, profesor, gracias. ¿Vale?
Bueno, pues que tengan bonito fin de semana, cuídense. A su correo, ¿verdad, profesor? Los videos. Sí, a mi correo, ya sea que me manden el video completo o solo la liga de algún drive que lo hayan subido y me lo compartan. Ok, profesor, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, Hasta bonito luego. fin.